Sí, gracias Marlene. Efectivamente, en esta exposición del plan de trabajo y una especie de resumen de lo que venimos realizando en la comisión, pero también el establecimiento de los lineamientos de gestión que tenemos en materia ambiental y ecológica, es lo que se está haciendo en esta oportunidad. Hay proyectos que han sido presentados por gente que cree que realmente hay que cambiar esto, pero también hay proyectos que se oponen a este tipo de cambios. Así es que cuando ayer hemos estado en la reunión en el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, les hemos hecho un resumen de todas las leyes que tenemos proyectos de ley que tenemos en la comisión, que no necesariamente son ni del Frente Amplio ni de un grupo que pudiera creer que esto tiene que cambiar, sino más bien de gente que más bien va en un espacio, en un objetivo de retroceder en muchos logros, ¿no? Entonces, igual va a pasar en esta situación. Estoy seguro que también eso vamos a hacerles llegar a este Consejo Consultivo, hacer un resumen de lo que tenemos como comisión y cuáles son los que están también para proyectos para su discusión. Creo que sería importante. Lo otro es decirles que, bueno, estamos trabajando con estas iniciativas, pero también estamos trabajando con organizaciones. No sé si cuando hablan de base siempre me confundo, pero estamos hablando con organizaciones sociales en las cuales venimos haciendo actividades conjuntas para plasmar lo que estamos, para que desde ellos pudiéramos enriquecer cada una de nuestras propuestas. Por ejemplo, hemos estado con los compañeros de las Lomas, hemos estado el otro día con los compañeros de las comunidades de Santiago, Santa Cruz, y con ellos venimos trabajando. O sea, cada una de las experiencias que vienen en queja se convierten más bien en posibilidades, y buscamos interlocución con cada uno de los ministerios correspondientes, o en un caso para solucionar el conflicto, pero también para ver qué cosas se puede construir de manera conjunta. Todavía tiene una intervención María Torres, pero yo quiero aprovechar la ocasión. Ahora sí que me voy a retirar por una cuestión. Tengo un examen médico y me tengo que retirar necesariamente. Y yo les voy a rogar que disculparme, pero también decirles de que cada uno de los acuerdos y los aportes que tengan ustedes, esté seguro, totalmente seguro, de que vamos a discutir en el equipo y los voy a conocer. Pero igualmente el compromiso que vuestra discusión también va a ser devuelto para cada uno, para el análisis y el aporte de cada uno de ustedes. Entonces, agradecerles nuevamente. Va a quedar en la conducción Marlene, y doy la palabra a María Torres. Muchas gracias, muy agradecido. Sí, para agregar nomás que en la última parte del informe que ustedes tienen, están de alguna manera una descripción breve de los mecanismos que venimos utilizando para llevar a cabo la función legislativa, de control político, ¿no? Ahí están las audiencias públicas descentralizadas, sesiones desconcentradas, mesas técnicas y el Consejo Consultivo, que es en el espacio en el que estamos hoy, un poco para que puedan entender a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de estos espacios. Y finalmente, respecto de la transparencia y correspondencia digital de la CEPAE, que es ya un poco de gestión, pero a veces bastante importante. Lo que decía el congresista Wilbert, no todos los proyectos de ley que ingresan a la comisión están colgados en la página web. También están los expedientes, no los pedidos de opinión que se hacen, los pedidos, las respuestas que recibimos, están las agendas de las sesiones ordinarias, las exposiciones, los PPTs de los ministros, de los viceministros, los representantes del Estado que vienen a la sesión a hacer sus exposiciones. Entonces, a veces no es accesible por desconocimiento, pero es muy fácil ingresar a la página por si quieren acceder a ella. Sin perjuicio de ello, vamos también a remitirles lo que proponía el congresista, que es el listado de todos los proyectos de ley que tenemos, ¿no?, sobre ambiente y ecología. Y solo para agregar la correspondencia digital.
tenemos el acuerdo, ¿no?, desde el 2016 de que todo es vía digital. Todos los oficios, cartas, se mandan al correo de la comisión. Nosotros de igual manera brindamos la respuesta a través de ese medio, lo que facilita bastante, sobre todo a las personas que vienen de provincias, ¿no?, dirigentes sociales, de pueblos indígenas, etcétera. Entonces, igual, si no hay quien lo traiga en mesa de partes, no hay ningún problema con que ingrese por correo electrónico. Solo para informarles de si le doy otra vez la palabra a Marlene. Entonces empezamos las reacciones de ustedes. ¿Les convoca, no les convoca? ¿Cómo se ubican? ¿En qué agenda se ubican? Estamos para escucharlos en este momento. A ver, Pedro, te presentas Gracias, Marlene. Pedro Solano, nuevamente de la SPA, de Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Primero, agradecerles la transparencia, la generosidad de compartirnos su agenda e invitarnos, ¿no?, y para seguir con este trabajo colaborativo que de verdad que yo siento que con la comisión viene siendo bastante bueno, ¿no?, y viene siendo bastante bueno y además efectivo, ¿no? Hay, digamos, al menos 2 leyes emblemáticas ya promulgadas de este Congreso y que viene de la Comisión, no solamente con la presidencia de Wilber Rosa, sino de las anteriores, como la Ley de Cambio Climático y la de Plásticos de un Solo Uso. Entonces, lo primero, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo y buenísimo. La agenda entiendo que es para la primera mitad hasta el fin de la legislatura, ¿no es cierto? O sea, 5 meses y vamos, los procesos son lentos, son complejos, son laboriosos, entonces yo creo que para 5 meses se están planteando varias cosas. Pese a ello, me voy a permitir hacer 2 sugerencias. La primera tiene que ver con que esta segunda mitad de la legislatura tiene el componente político bastante diferente, que tenemos autoridades municipales y regionales nuevas. Y creo que eso es una oportunidad buenísima para rescatar procesos olvidados, para recordar temas que son de agenda urgente y para ayudar a estas nuevas autoridades a que pongan en su radar algunos temas que son claves. Entonces, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, que de algún modo está aquí en la agenda vinculado a lo de Espinar, pero que sabemos que hay un drama en Madre de Dios y que no se pudo trabajar con las autoridades anteriores, creo que sería importante en la parte de control político mirar nuevamente lo de minería ilegal en Madre de Dios, con el nuevo gobernador que ha ofrecido 100 formalizados en los primeros días, con el Poder Ejecutivo, ojo, que está armando una gran estrategia de intervención en esa zona, ahora articulada entre varios ministerios, y que vale la pena tratar de conversar con ellos sobre la necesidad de que sean procesos muy transparentes, que tengan una rendición de cuentas sobre lo que se hace y cómo se logra, y cómo además estas intervenciones se basan también en consulta con las comunidades indígenas, con los actores locales. Eso por un lado, con lo de Madre de Dios y minería ilegal, que me parece que es fundamental. Y lo otro es en la propia ciudad de Lima, porque además de tener nuevo alcalde, que es una oportunidad, sobre todo con la experiencia de la gestión anterior, que valoraba tan poco el espacio público, ¿no?, y que es uno de los componentes de acá. Lima va a tener en 4 meses unos Juegos Panamericanos, y Lima va a tener en 6-7 meses un Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas. Los 2 eventos son muy, digamos, de mucha asistencia de público, ¿no? Para el Congreso Latinoamericano se calcula que van a venir 4.000 personas, para los Panamericanos 8.000 solamente deportistas, sin considerar público. Entonces creo que es una buena oportunidad también para que Lima dé algunos mensajes claros sobre movilidad, transporte sostenible, que ya lo anunció el alcalde Muñoz, pero que vale la pena ir acompañándolo para que eso sea un hilo conductor de cómo se van a desarrollar estos eventos. Un tema que estaba en la agenda del 2018 y que creo que es muy oportuno volverlo a meter es lo del área de conservación regional Lomas de Lima. Es un proyecto que está listo, tiene todos los estudios, tiene el diseño, lo único que faltaba era voluntad política. Entonces creo que sería un muy buen mensaje del alcalde Muñoz estar anunciando o lanzando este proyecto de cara a un Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas que se va a dar en Lima. Que Lima tenga
su primera área de conservación regional, ¿no? Son las dos únicas cosas, y por supuesto en los temas que estoy sugiriendo y en los que ustedes han propuesto, cuenten con todo el acompañamiento que podamos darle nosotros con muchísimo gusto, ¿no? Gracias, Pedro. ¿Quién se anima? Romina. Bueno, muchas gracias. Coincido en todo caso con las felicitaciones que ha expresado Pedro, porque efectivamente hay proyectos de ley como la ley de cambio climático que ha esperado muchos años para que pueda ser realmente, o sea, discutida, aprobada, y eso tiene que ver efectivamente con un tema de voluntad política, que es algo fundamental, digamos, en estos espacios. No solamente la propuesta legislativa, sino sobre todo fundamentalmente la voluntad política. Bueno, evidentemente nosotros nos circunscribimos en los lineamientos sobre adaptación y sobre temas de cambio climático. Algunas cosas que nos llaman la atención y que creemos que podrían ser interesantes. En este tema de la ley de cambio climático, precisamente en esta lógica de ayudar a los nuevos gobiernos regionales, creo que sería interesante ver cómo es el proceso de transferencia de responsabilidades a los gobiernos regionales a partir de la ley de cambio climático, porque lo que estamos viendo es que tenemos autoridades que no necesariamente saben o entienden o conocen cuáles son las responsabilidades que esta ley le va a dar, ¿no? Entonces, puntualmente en ese sentido. Sobre el tema de la ley de hidrocarburos, que lo voy a ligar con el tema de energías renovables, ahí comentarles que nosotros como MOSIC estamos iniciando una conversación con varias organizaciones y ONGs, pero también organizaciones de base, ¿no? Y con el despacho de la congresista María Elena Foronda para pensar una propuesta de transición energética, ¿no? Y de moratoria a proyectos de hidrocarburos, porque lo que nos parece es que ahí hay que pensar en una lógica, en una cuestión combinada, ¿no? En primer lugar, ver cómo detenemos este proyecto de hidrocarburos, no solamente en el tema de la modificatoria, sino en el hecho de que el Estado siga promocionando proyectos de este tipo, pero también retomar un poco esta voluntad que ha expresado el mismo ministro de Energía y Minas del 15% de energías renovables. Hay un tema un tema ahí pendiente que creo que es importante, y nosotros tal vez en otro momento podamos conversar cuando este diálogo esté un poco más avanzado, ¿no? Lo primero que puedo compartir es que el 1 de marzo vamos a tener un evento público aquí, así que ese es el inicio, digamos, de una conversación un poco más larga y de discutir técnica y políticamente también sobre el tema de la ley de hidrocarburos y sobre energías renovables. Sobre el tema de gestión de riesgos, yo simplemente quería decir que sé que es parte de la agenda el seguimiento a lo que ha pasado con el fenómeno del Niño en la zona norte del país. Creo que habría que mirar un poco lo que está pasando en el sur, porque tenemos en este momento una declaratoria, se está pidiendo un tema de declaratoria de emergencia a todas las regiones del sur, y hay algunos temas que me preocupan, ¿no? Primero, en términos de gestión de riesgos, una cosa que se ha advertido es que en los próximos años se va a tener sequías en el sur, ¿no? Pero por otro lado también estamos viendo que estas fuertes lluvias en el sur están causando una serie de problemas, ha habido muertos y también afectados. Creo que en el tema de gestión de riesgos y recursos hídricos ahí hay un trabajo, pero también en términos de fiscalización política me parece que hay que ver el sur, porque corremos el riesgo de que suceda exactamente lo que ha pasado en el norte, que es que ha habido una agenda de sociedad civil, de organizaciones de afectados, que ha sido totalmente invisibilizada, ninguneada por las autoridades nacionales, que hemos tenido una autoridad nacional de reconstrucción que ha sido cambiada varias veces, que finalmente no ha tenido mayor sentido, y que el día de hoy todavía tenemos a las personas viviendo en carpas, ¿no? Como lo que está pasando en el sur. Pero también ahí hay otro tema de control político, y es quiénes se van a encargar de la reconstrucción. Recordemos que en la zona norte se habló de la reconstrucción con las empresas nacionales, muchas de ellas las cuales también están en los procesos de corrupción que se han conocido con Odebrecht. Entonces, frente a las declaratorias de emergencia, nosotros también sabemos que se liberan presupuestos para que sean gastados inmediatamente, y tenemos múltiples antecedentes de qué ha sucedido con esto. Entonces, a nosotros nos parece que la mirada, la gestión de riesgos tiene que estar acompañado también con un tema de control sobre lo que está pasando en estas regiones, con
con estas nuevas autoridades, que lamentablemente debo decir, como por ejemplo en el caso de Arequipa, el gobernador regional ni siquiera sabe cuántos son los afectados. El día de ayer, hoy día, no recuerdo bien, ha llegado el ministro y ni siquiera ha podido dar cifras de la afectación en Arequipa. Vemos un poco cómo está perdido eso. Y finalmente, sobre el tema quisiéramos recordar el tema de los compromisos internacionales que el Perú ha asumido. El año pasado se ha presentado el informe del Grupo de Trabajo Multisectorial de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que fueron presentadas junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el 2015. Se supone que 5 años después tiene que haber un balance de esto. Entonces, el 2020 hay que preparar cómo va a ser ese balance, qué es lo que se ha avanzado, y también ver temas de presupuesto, porque finalmente si lo que tenemos es una ley y tenemos responsabilidades, pero no tenemos presupuesto, digamos que hay poco posible por hacer. Eso nada más. Gracias. Gracias, Romina. Anita. Primero quería agradecer la invitación a este espacio, también felicitarles por los avances y reaccionar un poco a las propuestas. Me parece muy interesante los temas que se han planteado. Puntualmente en el tema de diversidad biológica, creo que el tema de la montaña de colores se frenó porque se logró que la empresa retrocediera, pero no que el Estado hiciera algo para proteger, ¿no? Entonces no es una acción del Estado, sino que la propia empresa retiró la solicitud de concesiones, ¿no?, su territorio. Entonces creo que allí el tema de los límites que existen para la creación de áreas de conservación regional están en pie, ¿no? O sea, no han sido derogados, y eso es un tema que hay que trabajar. Si se va cuáles son estos límites, qué hacer frente a estas limitaciones que van contra la sentencia Cordillera Escalera, ¿no? Entonces, incluso hay un mandato constitucional que se saca a la vuelta, ¿no?, con normas de menor jerarquía, ¿no?, y que la ley y su reglamento, ¿no?, con normas del CERNAN, y que han puesto límites a la creación de áreas de conservación regional. Entonces yo creo que ahí hay un tema que abordar, que retomar. Yo creo que ya en anteriores gestiones se había tratado este punto, pero es un punto muy controversial que creo que es necesario retomar, ¿no? Y que sería la oportunidad con este tema de la protección a diversidad biológica, ¿no?, y áreas de conservación regional. Entonces, ese es un primer tema. Dos temas, lo de cabecera de cuencas, bueno, también nos parece importante. Nosotros hemos venido siguiendo ese tema y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que se apruebe la metodología, los criterios, ¿no?, y sean los más protectores posibles, ¿no?, de estos ecosistemas. Pero como temas de control político, creo que dos cosas me parecen importantes plantear: el tema de ITS, los instrumentos técnicos sustentatorios, los informes técnicos sustentatorios, que son una forma o un instrumento de modificación de los estudios de impacto ambiental de aprobación rápida, que se crearon en el 2013 y que vienen teniendo un fuerte impacto en la gestión ambiental, ¿no? Los cambios, los principales cambios que ahora se están realizando, la mayor parte de ellos se realiza a través de este mecanismo, y es muy riesgoso. Yo creo que es necesario hacer control político de ello, ¿no? Si no es que se eliminan, por lo menos se tienen que regular de mejor manera de lo que se está, ¿no? Entonces, porque es una puerta abierta a hacer cambios en aspectos significativos, ¿no?, poniendo en riesgo el medio ambiente y a las personas. Entonces, es necesario hacer control político del tema ITS, y también creo que en la ley 30230, en el artículo 19, señalaba que establecía, le restaba la capacidad sancionatoria a OEFA, ¿no es cierto? Ese artículo ya quedó sin efecto porque tenía un plazo, ¿no es cierto?, de vigencia. Sin embargo, ese artículo tuvo un desarrollo normativo
¿no? Se implementó, y yo creo que es importante hacer un seguimiento de qué pasó con las normas que desarrollaron. Han sido derogadas también, están vigentes. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer y un control político que hacer, ¿no? Entonces yo creo que una tarea importante, porque estos dos son instrumentos claves para un país que promueve las inversiones, ¿no? Y que intenta seguir avanzando en ese sentido. Entonces los instrumentos claves, el sistema de evaluación ambiental tiene que ser fortalecido, y creo que para ello podría ayudar, y ahí podríamos ver qué cambios se tendrían que hacer. Y luego también otro tema que también me parece sumamente importante y que no ha sido señalado es el tema de la ley de recursos hídricos. Yo creo que es una ley que tiene muchos problemas. Un problema es el tema de que realmente no crea un sistema, una gestión integrada, porque los otros actores, salvo la ANA es un actor demasiado fuerte, y los otros actores prácticamente solo intervienen si la ANA se lo pide, ¿no? Lo deja todo a potestad. La conservación, si es que bajo coordinación de la ANA, todo está condicionado a que la ANA lo solicite y lo pida. Entonces es imposible. Entonces y la ANA solamente se preocupa por dar licencias, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces la conservación está totalmente abandonada, ¿no? Los gobiernos locales y regionales, si bien no tienen capacidades institucionales, lo tienen muy poco desarrolladas, no pueden tomar iniciativas. Entonces es necesario fortalecer, ¿no es cierto?, a estos otros actores de la gestión, para que realmente hablemos de una gestión integrada. Entonces creo que allí hay que revisar la ley de recursos hídricos y tomar algunas iniciativas. Bueno, eso sería. Gracias, Yané. Juan Carlos. Y pienso que en esta oportunidad quizá han tenido más éxitos, esperemos que sí. Hasta ahora estamos esperando la ley de ordenamiento territorial, y creo que hay varias normas que se necesitan todavía desde aquella oportunidad. Bueno, en los temas que nos interesan a nosotros está esta ley de cabeceras de cuenca, y hicimos dos observaciones que nos parecían importantes. Uno, que se tome en cuenta la población que vive en esas zonas, ¿no? Porque cuando se declara zonas intangibles, puede determinarse la necesidad de ausencia de las personas o de actividades en el medio. Entonces hay que tomar en cuenta derechos adquiridos, derechos de los pueblos que viven ahí. Segundo, es importante que, aparte de las cabeceras de cuenca, porque la razón por la que se señaló esta ley era la protección de fuentes de agua, entonces sí se especifique que el interés fundamental es la protección de fuentes de agua, que no necesariamente están todas en cabeceras de cuenca. Hay otras zonas alrededor que son productoras de agua y que son determinantes, ¿no?, para el ecosistema. Entonces, eso pienso que es bastante importante. Cuando se nos pidió la opinión, nosotros habíamos señalado estos puntos de vista. Algunos más, pero esos los más importantes. Y sí estamos de acuerdo con Anita, por ejemplo, en esto de hacer un balance de la ley del agua. Precisamente IPROGA va a hacer una serie de conversatorios y un foro nacional de balance de los 10 años de la ley, ¿no? Y cómo es que la gestión integral de recursos hídricos tan cacareada, no tiene asidero en la forma en que está planteada. Primero, porque no tenemos una autoridad nacional del agua, es una subsidiaria del Ministerio de Agricultura, no tiene decisión propia, y es totalmente dependiente en el tema del ministerio. Entonces, la prioridad que le da a sus decisiones están en el uso del agua de riego, están en todo lo referido a agricultura. Cuando ya se habla de agua potable, cuando ya se habla de contaminación minera, cuando ya se habla de agua para pesquería o de otros usos, ni siquiera sobre agua subterránea no tiene avances significativos. Entonces es necesario que haya una autoridad autónoma fuera del ministerio y que tenga decisiones más independientes y que su descentralización sea clara, porque las autoridades administrativas del agua son solamente administrativas y las salas no tienen ninguna autoridad. Ahora, los consejos de recursos hídricos que también se han formado con endeudamiento externo no tienen autoridad, no son autónomas, o sea, no tienen autonomía, no tienen presupuesto, realmente son un adorno. O sea, está bien, sirven para coordinar y tienen opiniones. La que mejor funciona es la de Piura,
pero incluso la de Piura ha hecho un plan de gestión donde proponía acciones antes del fenómeno del Niño. Nadie le ha hecho caso. Después del fenómeno del Niño ha tardado un año para convencer a la autoridad de reconstrucción con cambios, y hasta hoy no se ejecutan la mayoría de las obras planteadas, y ahorita ya nos viene otro fenómeno similar. Entonces creo que es necesario que en la gestión del agua haya algunas modificaciones, no solo de la ley, pero que sí hay que discutirlas, ¿no? Entonces, primero invitamos a estos conversatorios y el foro que vamos a desarrollar, que a ver si alguna de las actividades las hacemos en coordinación con esta comisión, y eso sobre fuentes de agua. Ahora, hay algunas cosas que también no están previstas, no están en la agenda, pero que nos parece que sería muy importante plantear. Por ejemplo, la protección de la biodiversidad para la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos una riqueza en biodiversidad y en alimentos. Precisamente esta mañana se conversaba mucho, es una de las 3.500 variedades que tenemos de papas, las 1.500 que tenemos de maíz, las variedades que tenemos de quinoa, los germoplasmas que tenemos de diversos cultivos para alimentos, que no están siendo conservados, no están siendo preservados, ¿no? Y que se están perdiendo, muchos de ellos. Y si se está conservando es justamente por la pequeña agricultura familiar, que es también la que sostiene nuestras canastas familiares. Ya está demostrado que que los alimentos altamente procesados y comida chatarra es totalmente dañina, es cancerígena, nos mata, y tenemos nosotros una rica biodiversidad que puede garantizar nuestra seguridad alimentaria y darle alimentación al mundo. Entonces habría que ver iniciativas que nos permitan hacer esta protección. Entonces hay gente especializada en el tema, nosotros podríamos contribuir para que eso se pueda hacer puente, ¿no?, con esta comisión, y se saque alguna iniciativa legal a ese tema. Creo que hay que volver a insistir en lo que es el ordenamiento territorial, y en la gestión del agua se vea la gestión de la cuenca como una integridad. Porque esto de partirlo, la cabecera de cuenca por un lado, la del medio en el otro y los valles en el otro, no funciona, ya nos está demostrando que así no funciona. Y para poder manejarlas de manera adecuada, tienen que partir de los espacios, digamos, naturales, más pequeños, microcuencas y subcuencas. Y hablando del RIMAC, por ejemplo, los del RIMAC se organizaron, pero la ANA no aceptó y impuso lo que es el Consejo Chirilú. Entonces, tanto RIMAC, Lurín como Chillón tienen sus organizaciones de base que sí estarían totalmente de acuerdo con establecer un organismo de subcuenca, y pensamos que ese es un mecanismo que puede ayudar a una mejor gestión, y basada en mancomunidades municipales, mejor todavía. Entonces son otras ideas que quisiéramos plantear. Y por último, que quizá no es sobre temas ambientales, es sobre la conservación y desarrollo de las lenguas indígenas. Pensamos que es necesario el desarrollo, el avance, las propuestas e iniciativas sobre educación intercultural bilingüe en todo el país. O sea, en las zonas donde la lengua originaria es nativa, que sea la primera lengua que se enseña ahí. En primaria ya hay experimentos en secundaria, y la segunda lengua el español, y en Lima y en otros departamentos la primera lengua el español y como segunda una lengua nativa. Eso nos ayudaría a dos cosas: uno, a recuperar nuestra identidad, y segundo, a entendernos mejor entre nosotros, porque despreciamos tanto lo nuestro que realmente estamos desapareciendo un país tan rico bioculturalmente que no nos entendemos. Primero, nos permitiría entendernos; segundo, nos permitiría aprender otras lenguas con mayor facilidad; y tercero, nos ayudaría a tener una unidad nacional con identidad. Bueno, sobre esos temas quizá podemos preparar algunas ideas más, pero hay iniciativas. Por ejemplo, en Cajamarca hay la iniciativa de establecer el Instituto Superior Tecnológico Intercultural, Bilingüe y Ambiental. Por ejemplo, es una iniciativa interesante que podría apoyarse desde acá, ¿no? Hasta ahí nada más que hacer. Juan Carlos. Sí, yo para añadir a la lista, ¿no es cierto? Tenemos dos grandes ámbitos que incluyen tres casos, digamos, en relación a interés nuestro respecto al trabajo de la comisión. Uno es que no tenemos un proceso para establecer una lista de especies amenazadas acuáticas, ¿no? Hay un
han habido establecimientos para el delfín de río, el manatí o el tiburón ballena, ¿no? La manta, pero necesitamos trabajar un proceso más articulado, más integral en relación a establecer cuáles son las especies amenazadas en el ámbito acuático. El plan de acción del 2018 de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica propone que Produce haga una lista sobre esto, pero no lo ha hecho, ¿no? Y eso es un elemento que nos parece importante que la Comisión pueda involucrarse respecto a su cumplimiento. Lo segundo, sí, o chequear que efectivamente se cumpla, ¿no? Exacto. Y lo segundo es tratar de abordar, digamos, algunos ámbitos marinos que son de interés de la Comisión, pero que no se ven en esta Comisión. Yo quisiera poner dos ejemplos, que se ven sobre todo en la Comisión de Producción, pero que creo que sería también relevante que esta Comisión los pudiera abordar, establecer un dictamen. Un ejemplo, tengo dos. Uno es el de, se está discutiendo sobre qué hacer con las 5 millas, ¿no es cierto? Hay unas regulaciones que establecen que solo la pueden pescar ahí la pesca artesanal, y hay en el Congreso, en la Comisión de Producción, discusiones de dictámenes sobre esta regulación sobre las 5 millas, que creo que sería también importante que la Comisión lo pudiera tomar. Desde el 92 se reconoce que es un espacio importante para el sistema de afloramiento y para la reproducción y crecimiento, digamos, de las especies juveniles, y eso es un elemento que, por cómo va la dinámica de la pesquería en los últimos años, es necesario retomar de alguna manera, y se está haciendo en el Congreso, en otras comisiones. Y la segunda, que quisiera poner como ejemplo, es la propuesta de Ley General de Pesca de la congresista Patricia Donaire sobre la Amazonía. Ella quiere modificar en lo que respecta a la Ley General cómo se aborda el tema de la Amazonía, y esta es una comisión de pueblos amazónicos también. Entonces, tengo la impresión que no se ha abordado, y ahí nosotros hemos participado no tanto en el tema amazónico en sí, pesquero, no es nuestro ámbito, pero sí en esa modificación de la ley, poder incluir algunos principios relacionados con la sostenibilidad, la transparencia, que no están en la ley, que es del año 92, pero que era una oportunidad para esa actualización. Eso es lo que quería señalar. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Denis. Bueno, buenas tardes. También saludar y agradecer la invitación a este espacio. Entre los puntos que habían planteado como lineamientos me parecían bastante interesantes, y dentro de la agenda también que se han tomado, sí se están abordando, creo, los grandes procesos y retos que enfrenta ahorita el país, y creo que podemos incluso dividirlos como procesos a largo plazo y procesos a corto plazo, que vamos a tener que estar haciendo seguimiento entre los más urgentes y los más importantes a estar alertas, ¿no? Como algunos conocen, desde DAR nosotros hemos estado haciendo también seguimiento a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a todos los cambios que se están dando dentro de este sector, y precisamente relacionando cómo se están dando estos cambios, no solamente con la ley orgánica, sino con el reglamento de participación ciudadana que se ha aprobado el mes de enero. Observamos que se eliminó la tercera etapa, y quería mencionar esto específicamente porque se está eliminando la vigilancia y monitoreo participativo, lo cual es bastante importante para la gestión ambiental, ¿no? Esto podría sentar un precedente dentro de cómo participan los ciudadanos para la gestión ambiental. Si bien es cierto, es un sector, pero esto podría repercutir en todos los sectores. Entonces, creo que ahí, si bien es cierto, la ley ya se aprobó, ¿no? El reglamento ya está aprobado, pero deberíamos, como desde este espacio, quizás hacerlo más visible, generar más diálogo y debates frente a estos cambios que se han dado, ¿no? También estaba, no sé si como una propuesta, plantear los grandes proyectos de inversión, que son los que al fin y al cabo sientan las condiciones, cómo se van a desarrollar y se van a implementar las normas ambientales, sociales, dentro de estos grandes proyectos que se desarrollan en la Amazonía, en
en diferentes regiones del país, pero nosotros hablando desde la Amazonía, desde nuestra experiencia, hablando por ejemplo de la hidrovía amazónica, de las grandes carreteras que están generando grandes niveles de deforestación, ¿cómo vamos a visibilizar los impactos que se están o los riesgos que representan estos grandes proyectos, ¿no? Creo que sería un punto que debería definirse expresamente en la agenda de la comisión, ¿no? Para tenerlo en cuenta, para tener en cuenta cómo van sus avances y en los procesos de estos proyectos, ¿no? Y en cuanto a algo que me parece bastante importante, que ya lo he mencionado, pero es el predictamen sobre la vigilancia y monitoreo ambiental, que esto me parece bastante relacionado con estos proyectos de inversión y también con los reglamentos de participación ciudadana de todos los sectores, ¿no? Esta norma me parece bastante importante impulsarla. Si podemos fortalecerla este año sería bastante bueno, ¿no? Ya que creo que tenemos un gran consenso aquí, ¿no? Entonces y el año pasado con esta ley orgánica de hidrocarburos hemos notado bastante debilitamiento a la gestión ambiental. No solamente estamos hablando del sector energía y minas, porque estamos hablando de SENACE, estamos hablando de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuál va a ser el nivel de participación del Ministerio del Ambiente frente a las grandes tomas de decisiones que genera este sector, ¿no? Y cómo va a repercutir en los demás sectores, ¿no? Si bien es cierto, esto va a generar un precedente bastante importante. Además de eso, sería bueno mejorar o fortalecer los canales de comunicación para estar nosotros, sociedad civil, los pueblos indígenas, las organizaciones, sobre cómo se van a llevar los procesos a partir de ahora de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ¿no? Personalmente lo estamos haciendo seguimiento, pero a veces cuesta estar siempre bien al tanto, bien al día de todo lo que se va a dar, ¿no? Nosotros le hemos estado haciendo seguimiento a cada cambio que se ha dado de cada institución, ¿no? Los aportes que se han dado, pero sí sería bueno mejorar, quizá fortalecer los canales de comunicación entre nosotros para esto. Y también queríamos coincidir con Romina, que también estamos participando en el foro que se está organizando el primero, ¿no? Y que cuentan con nuestro apoyo técnico para las recomendaciones que sean necesarias. Gracias. Muchas gracias. Héctor y Carlos. Héctor. Gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, solamente 2 puntos en realidad los que quería tocar. Uno, que en la reunión de ayer del Grupo Consultivo Indígena ya se tocó. Hemos visto los proyectos de ley que están en la comisión, y uno de esos proyectos de ley es uno que se refiere al tema de salud ambiental. Justamente ayer se habló un poquito del proyecto, y creo que es oportuno considerar que se trata de un proyecto muy importante, que se trata de un proyecto que necesita toda una estructura, un armazón, y como dijo, como también lo complementó Javier Hanke de Red Muki, necesita un presupuesto, una asignación presupuestal, porque estamos hablando de una ley de salud ambiental que va a incluir los lineamientos de la resolución ministerial que ya se aprobó la 2018, si no me equivoco, de octubre del año pasado, y estos lineamientos necesitan aterrizar en protocolos operativos para que se pueda atender a la población, a la diversa población en la región andina, la región amazónica, que está afectada por metales pesados y sustancias tóxicas. Justamente el CAP, junto con varias de las organizaciones que están en esa mesa también, y las de ayer, forma parte de la plataforma de salud ambiental para afectados por metales pesados. Creo que, si bien ayer nos comentaron un poco más sobre el tema del mismo proyecto de ley o algunos detalles, este espacio que justamente nos habla del tema del control político, sería consideraría que es oportuno y necesario también invitar a representantes de la plataforma de afectados por metales pesados, es decir, no solamente a los asesores, sino también a los propios representantes de las organizaciones y de las comunidades. Entonces, una cuestión de coordinación creo que es accesible, ¿no? Y es importante tener la propia situación, la actualización de cómo van los procesos ahí, porque una cosa es
el proceso que va hacia afuera, que ya ha tenido algún tipo de resultado, y otra cosa es qué es lo que sigue pasando en las regiones, digamos, en las localidades donde está la población afectada. Y lo segundo, que es un tema, bueno, que es un tema que se mezcla un poco con todo, que es el tema de los estándares de calidad ambiental en el agua, el tratamiento, que es algo que con Anita y con Romina también en Musiclo hemos conversado ya un poco para el tema de ver una sistematización y también algún tipo de proceso que lleve a tener un estudio y tener también estándares claros sobre el tema de calidad del agua, vinculada sobre todo al tema de la extracción de recursos naturales y específicamente también vinculada mucho también al tema de extracción y explotación del petróleo, de los hidrocarburos. Este año inicia la negociación para el tema de la consulta previa del lote 192, que es un punto neurálgico dentro de la actividad o la matriz energética hidrocarburífera en el país. Aclarar un poco el tema de los instrumentos de gestión ambiental para el tema del tratamiento del agua, sobre todo ese tema de reinyección que Anita lo tocaba muy bien y que en verdad creo que hay poquísimo de eso, casi no existe la reinyección del agua en los procesos de explotación del propio crudo de petróleo. Es parte de la investigación que todavía nos hace falta estudiar, investigar y profundizar ahí, pero Anita bien lo comentaba, no hay una literatura todavía fuerte, una investigación. De repente hay por ahí un par de documentaciones, pero hace falta sistematizarlo. Y bueno, el tema también esto de está relacionado, ¿no?, a lo que decía, porque Petroperú ha anunciado que va a actualizar los PAMAS, estos instrumentos de gestión que tienen ya, no sé, casi 20 años o más de 20 años. Sin embargo, a mí me queda la duda, todavía teniendo mucho todavía que investigar yo mismo para entender algunos conceptos, la actualización sobre qué tipo de lineamientos o criterios se va a hacer. Porque ellos han dicho que se va a actualizar los PAMAS y que además a fines de 2019 van a empezar el diseño de la modificación o la modificación y la mantenimiento integral del oleoducto norperuano, que es también una especie de nervio por el que se han desperdigado más de no sé cuántos derrames de petróleo, y eso unido al tema de la remediación ambiental, ¿no? Porque justamente también unido a Pluspetrol, que ha impugnado esta resolución de la OEFA donde habla de 1.199 zonas impactadas en la parte del lote del ex 1AB o lote 192. Entonces, todas esas cositas que están saliendo cada uno por cada parte, necesitamos integrarlas un poco porque quedan todas en el aire. Entonces me parece que ahí se necesita un esfuerzo, y creo que, por ejemplo, la plataforma de las 4 cuencas que ha venido trabajando, por ejemplo, en el documento el estudio técnico independiente en el tema de remediación ambiental es un buen comienzo, es un excelente comienzo, diría yo, para entender algunos temas sobre pasivos ambientales. Entonces, también sería oportuno, en mi consideración, poder digamos, abrir la escena para que también ellos puedan venir y comentarnos un poco más sobre este proceso, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Gracias. Carlos. Buenas tardes. Solo quisiera puntualizar algunos aspectos que creo que se podrían priorizar en estos 5 meses. Pues son 5 meses, difícilmente impulsar alguna agenda mucho más ambiciosa a pesar de lo necesario que sea. Uno de estos tiene que ver con control político, es la ley de plásticos. Se ha aprobado, enhorabuena, es una muy buena ley, ataca diversos problemas de la problemática de plásticos. Pero hay un aspecto que creo que podría impulsarse por la Comisión de Pueblos, que es cómo se va a utilizar el impuesto a los plásticos. El impuesto a los plásticos es un impuesto a todos los plásticos, que en cifras muy conservadoras de la Comisión de Economía iba a generar como 30 millones de soles anuales, considerando solamente Lima y la recaudación de 4 distritos de Lima.
este impuesto podría servir no solamente para disuadir conductas, que es como la regla básica de impuestos ambientales, sino para generar financiamiento de las enormes brechas financieras que existen en el sector ambiental, pensando en residuos sólidos, incentivar el trabajo de las municipalidades a nivel de residuos sólidos, pero también financiar todo el trabajo en áreas naturales protegidas para sobre todo pensando en la implementación de las prohibiciones de plástico. Yo creo que por ahí se puede hacer control político, porque lamentablemente una propuesta sobre cómo se utilizan estos fondos no puede provenir del Congreso, sino por mandato expreso. El artículo 79 de la Constitución debe provenir de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Entonces debería ser algo que el Ministerio del Ambiente debería priorizar como parte de la hoja de ruta para implementar esta ley. Yo creo que por ahí alguna labor de control político no estaría más. En segundo lugar, yo creo que es importante aprovechar algunos instrumentos de libre comercio que están en el mundo del derecho, que tienen implicancias ambientales. Básicamente son los tratados de libre comercio. De los 20 y tantos firmados por el Perú, por lo menos 7 tienen cláusulas ambientales, y 4 de estas tienen obligaciones específicas del gobierno peruano para implementar órganos de verificación de cumplimiento ambiental por parte del Perú, que a su vez implican obligaciones peruanas de fortalecimiento financiero y técnico de estos órganos autónomos a los estados. Y lo ideal sería saber cuánto de esto está cumpliendo el Perú. O sea, básicamente los ministerios a cargo del cumplimiento de estas normas, que son el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio del Ambiente. Sé que la Comisión de Pueblos ha impulsado un seguimiento a la solicitud de la Federación Nativa de Madre de Dios, ¿no? En la solicitud, valga la redundancia, al órgano de cumplimiento del Acuerdo Comercial Perú-Estados Unidos, pero también hay otros acuerdos, y que sería interesante saber cómo estos acuerdos han venido siendo implementados por el Perú. Un segundo tema de cumplimiento es el del tema de la ley de bicicletas. La ley de bicicletas es un dictamen favorable de la Comisión de Transportes y fue aprobada en pleno en segunda votación. La autógrafa fue remitida al presidente de la República y he hecho algunas observaciones muy regulatorias, ninguna económica, ninguna de afectación de competitividad. Pues sería bueno también que la Comisión de Pueblos pueda involucrarse habida cuenta de que frente a los problemas de combustibles fósiles, optar por mecanismos costo efectivos como el de las bicicletas es una alternativa interesante. Entonces yo creo que hay algún nivel de involucramiento debería haber. El rechazo del Poder Ejecutivo a través de la observación de la autógrafa ha sido hace 2 semanas, o sea, ha sido reciente, así que alguna acción de control político o algún foro debería impulsarse también. Y en control político, acabo con esas 3, hay algunos proyectos de ley que creo que también podrían priorizarse y respecto de los cuales como SPA hemos dado algún tipo de apoyo en particular. Está la ley que fortalece el sistema financiero de las áreas naturales protegidas. Específicamente proviene de un proyecto de ley de la congresista Foronda asociado a carreteras, pero que entre otras cosas busca fortalecer al Ministerio de Cultura y al CERNAM en el caso del cobro de las tasas o derechos de trámite provenientes de las opiniones técnicas previas vinculantes. En buena cuenta, lo que quiero decir es, al día de hoy, los administrados, que son las empresas de cualquier tipo de rubro, no pagan por derechos de trámite que impliquen las opiniones técnicas previas vinculantes del CERNAM o del Ministerio de Cultura, y con eso no terminan por financiar algo que es clave, que es saber, por ejemplo, si un proyecto de hidrocarburos afecta o no un área natural protegida o se superpone con una reserva indígena. Eso es importante además porque sin ese costeo puede originar en algunos casos que estas entidades, con la muy buena voluntad, se vean enervadas o se vean limitadas para hacer algunas evaluaciones desde biblioteca o de gabinete que no implican viaje y hacer trabajo de campo. Así que este proyecto de ley busca superar esto, porque el problema está en una limitación de la ley general, la ley del procedimiento administrativo general, y esta ley lo que busca es establecer una excepción. Entonces de ahí no sería de más tomarla en cuenta y priorizar en el debate. Por último, 2 cosas que de repente no vamos a poder alcanzar en estos 5 meses, pero creo que una de ellas sí, que es las energías renovables. Como SP estamos haciendo una investigación acerca de cuáles son los limitantes para las inversiones de energías renovables, y unos resultados preliminares están asociados a la falta de efectividad de los incentivos fiscales que existen desde por lo menos hace 20 años para la energía geotermia, y para la energía no convencional asociada a eólica están hace algunos 10 años en la firma justamente en el TLC de Perú, Estados Unidos, pero lamentablemente su aplicación ha sido mínima porque
no se pensó en realidad si funcionaban o no, y por ejemplo en la industria geotermia se plantean incentivos que son casi inaplicables, porque están condicionados a que se suscriba una inversión, y en la industria geotérmica difícilmente se puede suscribir una inversión porque no es posible asegurar que una inversión de alto riesgo pueda ser implementada en el futuro a través de actividades de explotación. Entonces, algunos incentivos ad hoc sencillos de identificar, como por ejemplo dos que estábamos pensando, es cómo impulsamos la importación de autos eléctricos o la producción en el Perú, y hay algunos impuestos que pueden ser algunas trabas, como el IGB de importación o el impuesto al patrimonio vehicular, donde un auto que utiliza combustible fósil paga el mismo impuesto que un auto que, por ejemplo, se produce energía a través de fuentes eléctricas. Yo creo que por ahí algunos incentivos más específicos que en 5 meses se pueden asegurar no deberían estar fuera de la órbita de ustedes. Y por último, un tema que en algunos años va a ser, por último, perdóneme, ese es un defecto de los abogados, me disculpan, con el perdón de mis colegas aquí presentes. Es el precio al carbono, es un mecanismo utilizado para que las empresas y sobre todo los consumidores internalicemos el precio, las emisiones de GI, que no significa enervar legislación ambiental. La legislación ambiental en otros países continúa, es vigente. Los instrumentos de comando y control como prohibiciones y regulaciones se mantienen. Sin embargo, hay un instrumento paralelo y complementario que es ponerle un precio al carbono a través de un impuesto. Está funcionando actualmente en casi todos los países de la Alianza del Pacífico, o sea que se suele asociar los impuestos con políticas más bien de estados de bienestar, pero paradójicamente países liberales como México, Colombia y Chile han implementado reformas de ese tipo, básicamente porque lo que están buscando es cumplir con sus contribuciones nacionales en el marco del Acuerdo de París, que en algunos casos implica reducción de combustibles fósiles y el uso de combustibles fósiles. En el Perú no ese es el principal problema. El principal problema es la deforestación, pero se pueden generar fondos para pagos por servicios ambientales. 4 de la tarde con 1 minuto, este es un trabajo de Grupo Consultivo Ambiental, pero nosotros ahora vamos a dejarlos con lo que pues se desarrolló en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.